¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Tengan todos un buen día, un excelente domingo. Y hermanos, pues estamos ya avanzando rápidamente en el libro de Hechos y estamos ya pasando al capítulo número 6 este domingo y hemos visto un montón de cosas que ha pasado con la iglesia primitiva, cómo es que se ha desarrollado, las personas, las gentes, los creyentes. Y solamente a modo de repaso en esta mañana, vamos a ver qué es lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Vimos lo que era el modelo de la iglesia para la evangelización, tercera parte. Dedicamos 3 domingos para ver ese modelo de cómo la iglesia tiene que ser en conducta, en carácter, en pureza, en poder, en disciplina, para que entonces la iglesia pueda de una manera eficiente y eficaz compartir la palabra. Y vimos realmente acontecimientos muy interesantes en ese estudio. Y a pesar de que, vimos de que a pesar de que el concilio había sido confrontado una vez más por la realidad del Evangelio, y pudiendo ellos llegar a Cristo en arrepentimiento y fe, ellos se enojan, dice la palabra, a tal grado que quieren matarlos. Y tan corrompida estaba su mente y su corazón que no solamente hacen caso omiso del Evangelio de Jesús, sino que dice el texto que se ofenden profundamente. Y la palabra ofender significaba ahí cortar a la mitad. Ellos sienten que los cortan a la mitad, están sumamente ofendidos por el Evangelio. Y así como ocurrió con el Señor Jesús, su deseo para con los apóstoles es también darles muerte. Más sin embargo, aparece en escena un hombre llamado Gamaliel, que como ya dijimos era el nieto de Gilel. Gilel fue el que fundó una de las dos escuelas de interpretación del Antiguo Testamento de aquel tiempo. Y Gilel, como ya dijimos, mantenía una interpretación liberal de la escritura. Y de hecho Gamaliel fue maestro de un alumno muy destacado, muy avanzado, llamado Saulo. Y de hecho, como veremos más adelante, Saulo fue confrontado por Cristo y él se vuelve creyente. Así que es conocido como el gran apóstol Pablo. Así que tenemos aquí a Gamaliel, y aunque vimos, ¿verdad?, que él fue total y completamente diferente, o indiferente, mejor dicho, al Evangelio y a los milagros de los apóstoles, que pues por mano de Dios hacían milagros, a pesar de su indiferencia, él pide sacar por un momento a los apóstoles y aconseja al concilio tener cuidado con los hombres. Y él presenta dos ejemplos históricos de gente sediciosa que había finalmente muerto. Y argumentando él que si lo que los apóstoles hacen es de Dios, no perecerá, continuará adelante. Y si bien dijimos, mis hermanos, en algo estaba correcto Gamaliel, era en su concepción de la soberanía de Dios. Que a Dios no se le escapa nada. Y Él permite las cosas por una causa. No obstante, no porque algo o alguna institución florezca tiene la bendición de Dios. Y mis hermanos, cuántas sectas, cuántas falsas religiones hay en el mundo con millones, miles de millones de seguidores y no por eso son de Dios. Así que por una parte, Gamaliel tiene razón, Dios es soberano, pero no todo lo que prospera tiene necesariamente que ser bendición de Dios, ¿ok? Muy bien, así que vimos que el concilio acepta el consejo de Gamaliel. Pero por si acaso, por si las dudas, por si las moscas, para no dejar, dice el texto que los azotan. 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes para cada uno de ellos, como 500 por todos recibieron de verdad entre los 12. Hermanos, esto era algo completamente ilegal. Y sobre todo porque ellos no eran culpables de ningún crimen. No tenían que haberlos azotado. Y ya entonces, ya todos golpeados, dice que les ordenan, ¿verdad? No hablen más en el nombre de Jesús. Y te pregunto yo en esta mañana, ¿qué hubieras hecho tú en ese caso? Con la piel toda pelada, posiblemente sangrando, todo dolorido, y después de haber recibido semejante paliza, y que te digan, "Ja, ¿quieres más? Vas a tener más. No vuelvas a hablar en el nombre de Jesús."
Y yo creo que es posible, es muy posible que no hubieras vuelto a compartir de Jesús. Es posible por el temor al maltrato, por supuesto. Y sin embargo, nos dice la palabra que ellos salieron gozosos de ser tenidos por dignos de padecer persecución por el nombre de Jesús. Wow, mis hermanos, eso es lo que un creyente verdadero hace por el Señor. Mis hermanos, ellos no se lamieron las heridas, o se enojaron con Jesús o con Dios por la situación. Ellos estaban llenos de gozo, el cual es un fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y terminamos la predicación de la semana pasada con las siguientes palabras. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Hermanos, ellos seguían en el templo. Ellos seguían en el templo, el mismo templo donde una vez los encarcelaron y amenazaron. El mismo templo donde los encarcelaron por segunda vez y azotaron. El mismo templo donde 2 veces les prohibieron enérgicamente hablar en el nombre de Jesús. Hermanos, ellos no solamente no dejaron de predicar, ni siquiera disminuyeron la predicación. Todos los días, no a escondidas, todos los días, no en secreto, todos los días, sin cesar, sin descanso, al aire libre, abiertamente enseñaban y predicaban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo entero. Mis hermanos, ¿cuánto hubiera avanzado ya el Evangelio en este tiempo si todos y cada uno de los creyentes hiciéramos únicamente lo que tenemos que hacer? Compartir el Evangelio. Pero me temo que nos hemos dejado llevar más por la corriente de este mundo y hemos dejado de compartir. Pero por eso está la palabra, para confrontarnos, para redarguirnos, para que nos arrepintamos de haber omitido la proclamación preciosa del Evangelio y para seguir transformando nuestros corazones. Así que mis hermanos, les invito en esta mañana a que inclinen su rostro, a que cierren sus ojos y vamos a orar en esta mañana para pedir la bendición del Señor y ver qué es lo que tiene en esta mañana preparados para nosotros en este día. Ora conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, primeramente te queremos pedir perdón cuando hemos omitido la proclamación del Evangelio, hemos callado nuestra boca por temor, por vergüenza, por falta de conocimiento. Pero Señor, tu Evangelio es tan sencillo y tan poderoso que cualquier persona lo puede compartir sin temor alguno, sin titubear. Te pedimos que tú nos des esa valentía que aquellos hombres de antaño tenían, porque tenemos el mismo espíritu, Señor, y podemos tener esa valentía. Danos ese tiempo de oración, de compromiso con tu palabra, de comunión contigo, para que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, sea para ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta predicación en esta mañana. Gracias porque tú nos provees de todo lo que necesitamos, Señor. Y nosotros ahora te pedimos un corazón contrito, humillado y abierto a tu Evangelio para que tú sigas transformando nuestras vidas. Porque todo, Padre, te lo pedimos esta mañana en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues la predicación de hoy la he titulado ¿Cómo se debería organizar la iglesia? ¿Cómo se debería organizar la iglesia? Y pese a que a muchos no les gusta organizar, porque es complicado, y mucho menos la iglesia porque sienten que se jerarquizan las cosas, mis hermanos, ciertamente la Biblia habla de cargos, de posiciones en la iglesia. Y no hay jerarquías, mis hermanos, ¿ok? Todos somos iguales delante de Dios. Mira, los pastores, los ancianos, los diáconos, no tenemos ningún lugar especial delante de Dios. Todos estamos al mismo nivel, aunque con roles diferentes. Y no recuerdo bien en este momento, pero creo que fue Martín Lutero el que dijo que desde el alma de casa hasta el obrero, el hombre de negocios, el pastor de una iglesia
el que barre la iglesia, su trabajo es igualmente importante delante de Dios. Y Martín Lutero decía esto basado en el texto de Colosenses 3:17, que ahora pues lo parafraseé orando, que decía que todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Así que si tú eres una ama de casa y estás cocinando, cocina para la gloria de Dios. Si tú eres un pastelero, haz los mejores pasteles para la gloria de Dios. Si tú eres un obrero, haz el mejor trabajo de construcción para la gloria de Dios. Si tú eres un pastor, que tus predicaciones sean para la gloria de Dios. Porque todos mis hermanos tiene que ser para su gloria. Y cuando aprendemos a hacer todo para su gloria, evitamos muchas trabas, muchos impedimentos, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero cuando tu mente y tu corazón están enfocados en Cristo para su gloria, entonces todo sale adelante. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, entonces veamos qué está pasando con los apóstoles en aquel tiempo. Así que después de esa persecución que tuvieron y de seguir compartiendo casa por casa, vemos por qué tuvieron la necesidad de organizar la iglesia. Así que como punto número 1, por favor, veamos la razón. Veamos la razón, ¿ok? ¿Por qué razón tuvieron que organizar la iglesia? Versículo 1, versículo 2 y versículo 4. El 3 lo dejamos para otro punto, ¿ok? Entonces nos dice el texto. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Por qué sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos? Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que en este punto de la historia los creyentes se han multiplicado a tal punto que ya no hay registro de cuántas personas hay en la iglesia, ¿ok? La última vez que hubo un conteo, si no me equivoco fue en el capítulo 5, nos quedamos con 5,000 hombres. Eso sin contar mujeres y niños. Por lo cual debería de haber un mínimo, si todos tuvieran un hijo, de entre 15,000 a 20,000 hasta 25,000 personas. 2 hombres, hombre-mujer, la pareja y 3 hijos. 20,000 yo creo que es un término razonable, ¿no? Y eso de por sí, mis hermanos, ya es un número muy grande para pastorear, para cuidar. Y yo no me imagino cuidando y alimentando 100 personas, yo solo. Ahora imagínate 1,200, 1,300 por apóstol. Es una cantidad increíble, es casi imposible. Pero ya no son 20,000. Ya no hay registro, pueden ser, no sé, 30,000, 50,000, 100,000, no sabemos. Era una locura estar pastoreando tanta gente. Y sin cell phone, sin Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Zoom, imagínate. Vaya, ni siquiera había micrófono y bocinas para ese tiempo. O sea, no se podía predicar a todos. Así que los problemas de liderazgo y administración asociados con una congregación tan numerosa eran enormes y ya estaban comenzando a manifestarse. Porque el solo hecho de suplir las necesidades espirituales de esta iglesia primitiva y tratar con el pecado habría sido una tarea monumental, hermanos, súper grande. Eso sin hablar de las necesidades físicas. Hermanos, no solo el tamaño de la iglesia crea problemas, sino que también su crecimiento explosivo, porque ellos seguían compartiendo y seguía gente creyendo en Jesús, dejaba poco tiempo para adaptarse. Ahora somos 5,000 y aquí uno que otra gente. Ahora somos 10,000, más gente. Ahora somos 20,000,
no había espacio, no había tiempo para la adaptación. Así que, en consecuencia, obviamente, los apóstoles ya no podían manejar toda la carga de atender a la congregación. Se requería más organización, más gente. Pero también había otro motivo, mis hermanos, para que la iglesia se tuviera que organizar. Habían cumplido la primera parte del encargo cuádruple que el Señor les dio en capítulo 1, versículo 8. Habían saturado a Jerusalén con el mensaje del Evangelio, ¿cierto? E incluso, esto lo vimos en capítulo 5, versículo 28, incluso habían comenzado a extenderse las regiones vecinas. Capítulo 5, versículo 16. Ahora estaban listos para evangelizar Samaria y el mundo gentil, la gente no judía. Y mis hermanos, hacerlo con éxito requería más planificación y estructuración dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y obviamente con una iglesia de ese tamaño era obvio, era inevitable que pasaran o que se pasaran algunas necesidades de algunos. Era obvio, se iban a pasar. Así que no fue ninguna sorpresa saber que, dice el texto, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la o en la distribución diaria. Hermanos, quiero que nos pongamos a pensar a detalle en todo lo que aquí está ocurriendo. Porque aquí hubo un asunto que Satanás pudo haber usado con fuerza para desbaratar, para dividir la iglesia. Y recordamos que ya Satanás ha atacado la iglesia por lo menos 3 veces. La primera vez fue por medio de persecución. Capítulo 4, Juan y Pedro encarcelados y amenazados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que eso redundó en un crecimiento de la iglesia. Número 2, ataque número 2 de Satanás. Trató de paralizar la iglesia introduciendo pecado al cuerpo. Pero Dios intervino rápidamente y juzga a Ananías y Zafira, y de nuevo el ataque de Satanás fracasó totalmente. Así que, al igual que con la persecución, en esa situación la iglesia vuelve a aumentar en número. Y ya la iglesia purificada, ¿verdad?, fue aún más eficaz en propagar el evangelio. Así que, al no haber podido detener a la iglesia por medio de persecución ni corrupción, Satanás intentó una tercera táctica. Trató de crear disensión, división desde el interior del cuerpo. Porque, mis hermanos, una iglesia sacudida por conflicto interno descubre que su mensaje se pierde en medio del conflicto y que su energía se disipa. Y por tanto, una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Hermanos, antes de que la iglesia pudiera evangelizar al mundo gentil con eficacia, tendría que tratar con cualquier división dentro de la misma iglesia. Así que esa fue la necesidad que impulsó a la iglesia a una mayor organización. Y eso me pone a pensar cuando estaba todavía en el seminario y me tocó ir como misionero de verano a Nebraska. Y había una iglesia en la cual estuvimos sirviendo que no tenía pastor. Tuvo que salir, tuvo que irse, lamentablemente. Y fue muy triste porque el liderazgo de la iglesia, algunos habían sido nombrados, pero otros no, otros se agregaron al liderazgo. Y era muy triste ver cómo en una reunión para ver, entre los líderes, ¿verdad? Estaba yo presente, ver cómo estar ahí 3 o 4 horas discutiendo, sin ponerse de acuerdo, de cuál sería el color del aula de los niños, o si se compraba un refrigerador de X o Y características. Fue muy triste, porque no había un pastor que pastoreara la iglesia. Y el liderazgo estaba falto de discernimiento. Y digo este ejemplo para poner en contexto, ¿verdad?, la importancia que tiene la organización de una iglesia. Muy bien, vemos aquí que hay judíos, o aquí los griegos, ¿verdad?, que realmente son judíos que
vivían fuera de Jerusalén. No habían nacido en Jerusalén, vivían, no sé, en España, en Roma, en Asia, en África, no lo sé. Pero eran considerados como los griegos, judíos griegos, ¿ok? Y estos, a diferencia de los nativos, la gente judía nacida en Jerusalén, en Palestina, estos judíos griegos, su primer idioma era el griego, no el arameo o hebreo. Pablo, de hecho, hablaba griego. Y esta gente judía griega usaban la Septuaginta, que es básicamente el Antiguo Testamento traducido al griego, ¿ok? En vez de ocupar las tradicionales escrituras hebreas. Y aunque esta gente, estos griegos, permanecían leales al judaísmo, es obvio que al estar fuera de Jerusalén, ciertamente habían absorbido, algo de la cultura griega que los rodeaba. Y esto lo que causaba es que los hacía sospechosos ante los judíos palestinos, especialmente ante los fariseos. Y según el Talmud, que es un registro judío, el fariseísmo o los fariseos no ocultaban su desprecio por los griegos, por los judíos griegos, que a menudo eran clasificados por ellos como judíos de segunda categoría. Hermanos, y lamentablemente esa hostilidad racial y cultural se trasladó a la iglesia. Eso es algo muy importante, porque a veces hay racismo en la iglesia, o muchas veces, y no tiene que ser así. No importa si la visita viene de otro país, ¿qué importa? Si es creyente, es tu hermano en Cristo. Compartes el mismo ADN espiritual. ¿Qué importa que sea de otro país? Si eres del Señor, si eres creyente, eres tu hermano en la fe. Muy bien. Como ya habíamos dicho en predicaciones pasadas, muchos de los griegos o de los judíos griegos habían estado en Jerusalén para la Pascua y Pentecostés. Y ellos ahí tienen su encuentro con Cristo. Y deciden quedarse en Jerusalén para ser discipulados por los apóstoles. Y otros que se quedan, otros que estaban ahí, eran judíos griegos que habían estado viviendo, ¿verdad?, fuera de Palestina, pero ahora habían llegado ahí para quedarse. Así que esta gente, sea gente pues ya anciana que venía a quedarse o gente de fuera, formaban una minoría en la iglesia. Lo que nos ayuda a entender, ¿verdad?, por qué se hizo caso omiso a sus necesidades. Y como suele suceder en cualquier organización, en cualquier situación, en cualquier pues tumulto de gentes, multitud de gentes, las cosas llegaron a un punto crítico sobre un asunto que al parecer es insignificante, pero tiene mucho contexto en esta historia. Dice que los griegos, los judíos griegos, se quejaron contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Al parecer había una distribución de alimentos y las viudas que no eran nacidas en Palestina, en Jerusalén, sino de fuera, no estaban recibiendo esa atención, ese alimento, ¿verdad? Y podría sonar insignificante, pero mis hermanos, el cuidado de las viudas era algo habitual en los judíos. De hecho, Dios manda en el Antiguo Testamento a cuidar de las viudas, de los pobres y del forastero. Y de igual forma, Pablo también recalca esa obligación de la iglesia de ayudar a las viudas que realmente lo son, que realmente son viudas, que no tienen hijos o familia que le ayuden y que realmente tienen un buen testimonio. Entonces, había aquí una base bíblica, hermanos, para no desamparar a esas viudas que lamentablemente con toda la gente que había se estaban desatendiendo. Así que mis hermanos, dada la natural división entre los griegos y los hebreos, este problema, créanme, es facilísimo que hubiera dividido la iglesia. Y sin duda alguna, el hecho de que los judíos griegos hablaran, pues, colectivamente, ¿verdad?, en grupo de sus viudas, indica que ellos sintieron que ese descuido fue deliberado. O sea, ellos, los demás han deliberadamente
dejado a nuestras viudas sin nada, cuando las demás viudas hebreas sí tienen lo necesario. Y bueno, como era de esperarse, mis hermanos, la murmuración de los griegos finalmente captó la atención de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, perdón, que reconocieron la legitimidad de la queja de los griegos. Y entonces los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos a fin de buscar una solución. Y a pesar de que ven ese problema, ellos reconocen, los apóstoles, que no tienen tiempo para manejarlo. Y es por eso que expresan, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, la palabra mesas puede significar una mesa de comida, de alimentación a la gente, o también puede significar donde se deja la ofrenda, donde está el dinero de la iglesia, ¿ok? Así que participar en los detalles de servir alimentos y manejar asuntos de dinero alejaría a los apóstoles de su llamado. Pero en lugar de eso, ellos tenían que enfocarse en lo que era la oración y el ministerio de la palabra. Porque la oración tiene se me fue la palabra, pero hermanos, la oración tiene un punto importantísimo. Es de vital importancia en la iglesia. Si no hay oración, no hay poder. Y si no hay poder, de nada sirve que proclamen la palabra. No sirve, ¿ok? Ahora bien, mis hermanos, ojo en esto, por favor. Que ellos dijeran, es que no podemos servir mesas, para nada es una falta de humildad de los apóstoles. ¿Ok? No es que, ay, es que yo soy apóstol. No, 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 para nada es eso, ¿ok? De hecho, en su momento, hermanos, cuando se inició la iglesia, cuando yo tuve la oportunidad de iniciar la iglesia, pues yo hacía un sinnúmero de cosas. Pero como fueron saliendo hermanos capacitados, bueno, fui delegando responsabilidades. Bueno, de igual manera, los apóstoles sabían que su prioridad era orar, era predicar, era enseñar y era estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, no dejarían que nada los presionara ni los distrajera de tales deberes. Así que dijeron, ustedes sirven las mesas y nosotros serviremos a la palabra. Y mis hermanos, en Romanos y en Primera de Corintios, Pablo estaba preocupado porque se suplieran las necesidades de los pobres, pero no quería que esos detalles los distrajeran. Y por eso habla a la iglesia que se encarguen de eso. Y lamentablemente, mis hermanos, hoy en día muchos en el ministerio han dejado el énfasis de la oración y de la palabra. Y participan en los detalles administrativos de sus iglesias y les queda muy poco tiempo para lo que es la intercesión y el estudio. Más sin embargo, hermanos, los pastores son dados a la iglesia con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, nuestro llamado es hacer madurar a los santos, a fin de que estos puedan hacer la obra del ministerio, que es, entre ellas, evangelizar, atender a los que no están yendo a la iglesia, orar por ellos, visitar a los enfermos. Y el descuidar ese llamado, tanto del pastor como de las ovejas, es condenar a la iglesia a morir por infancia espiritual. Y es muy impresionante, pero también alarmante, de muchas iglesias que el único que sabía es el pastor. Tiene que saber, obviamente, pero que la gente en la iglesia tiene poco conocimiento bíblico. Es más, no pueden ni encontrar Mateo en la Biblia. Porque hemos fracasado, hemos dejado de orar, de enseñar a las personas y de ver quién es apto para continuar, ejercer liderazgo en la iglesia. Así que mis hermanos, aquellos a quienes Dios nos ha llamado al ministerio de la oración y la palabra, tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer de esto nuestra prioridad. Y mis hermanos, la oración y el ministerio de la palabra son inseparables. Oración y ministerio son inseparables, porque la oración debe impregnar la preparación de cada predicación, de cada estudio que el pastor hace.
O si no, nuestras predicaciones, nuestros estudios serán superficiales, serán vacíos, serán secos. Y también requerimos orar constantemente para que los oyentes, número uno, si no son creyentes, reciban el Evangelio y si lo son, apliquen a su vida estas verdades enseñadas. Y de igual forma, mis hermanos, el hombre de Dios también debe de orar a fin de ser un canal puro, a través del cual la verdad de Dios pueda fluir hacia la congregación. Recordando, como dice 2 de Corintios, que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Así que, mis hermanos, el compromiso de los apóstoles de dedicarse a su ministerio estableció el modelo a seguir para todos. ¿Cuál era ese modelo? Que el ministerio exige compromiso total. Todo lo que alguien tiene para dar. No hay sustituto para el trabajo duro y la disciplina. Así que, mis hermanos, aquí tenemos la razón fundamentada bíblicamente por la cual la iglesia primitiva tenía que organizarse. Ahora bien, sabiendo esto, pasemos entonces al siguiente punto. Los requisitos. Tenemos ya la razón, ¿por qué hay que organizarse? Bueno, ahora, ¿cuáles son los requisitos para esa organización? Y ahora sí, vamos por favor al versículo número 3, que nos dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, escoged de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y mis hermanos, aunque los apóstoles tenían que o debían de permanecer fieles a su llamado, a su prioridad, persistía el problema de distribuir equitativamente el alimento y el dinero. Así que ese importante ministerio requería supervisión, requería gente enfocada, involucrada, llena del Espíritu Santo, ¿ok? Por tanto, ordena a la congregación que busque de entre sus propias filas a 7 varones. Y hermanos, la palabra buscad también se puede traducir como vigilar, supervisar. La congregación tenía que buscar hombres que fueran respetados y entonces presentar sus opciones a los apóstoles y ellos discernir si eran los adecuados para esta obra. Y mis hermanos, es un versículo muy breve, versículo 3, pero este breve versículo enumera 5 características requeridas de aquellos designados por Dios para servir a la iglesia. Primero, número 1, quienes dirigían la iglesia debían ser hombres. Muy importante, porque no hay pastoras, no hay ancianas, ¿ok? No hay predicadoras, aunque muchos digan lo contrario. Y sin lugar a duda, las mujeres tienen papeles vitales que cumplir. En la iglesia primitiva, mujeres como Dorcas, como Lidia, como Febe, como Priscila, como las hijas de Felipe, fueron usadas en gran manera por Dios. No digo que no puedan evangelizar, no digo que no puedan enseñar a los niños, aconsejar. Sin embargo, el diseño de Dios para la iglesia es que sean hombres quienes asuman el papel de liderazgo. Número 2. Un segundo requisito es que aquellos hombres sean de entre ustedes. Eso indica más que la evidente verdad de quienes dirigen la iglesia tienen que ser creyentes. ¿Ok? Y las iglesias deben tratar de desarrollar su liderazgo desde el interior de la iglesia. Si se contratan otra gente de otra iglesia, a menudo se puede pasar por alto a gentes que ya están capacitadas en la iglesia y que pueden servir. Así que, hermanos, una iglesia comprometida con el ministerio de edificar y adiestrar a sus miembros no tendrá que buscar líderes de otro lado. Eso es parte de la organización, es parte de la predicación expositiva, de predicar todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Que la gente se prepare
y de la misma congregación salgan personas capacitadas. Muy bien. Un tercer requisito para los líderes es el siguiente. De buen testimonio. De buen testimonio. Deben ser personas de integridad, irreprochables, como se requiere de ancianos y diáconos según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. ¿Ok? Así que los servidores deben ser ejemplo de devoción para que la gente los siga. Para que la gente diga, bueno, este me está predicando esto y sí, su vida está acorde con lo que predica. Y deben estar calificados espiritualmente, cualquiera que sea su posición en el mundo o su habilidad humana. A lo mejor la gente es un obrero, es un alfarero, es alguien de negocios, pero tiene que ser capacitado en la piedad y en la palabra de Dios. Y mis hermanos, ser de buen testimonio era esencial para estos 7, ya que se les confiarían grandes cantidades de dinero para comprar alimentos y distribuirlos. O sea, no puede ser cualquiera. ¿Ok? Cuarto requisito, quienes dirigían la iglesia también deben estar llenos del Espíritu Santo. Debían someterse al control divino en todas las áreas de sus vidas. Y 3 hombres como Esteban y Bernabé se ve que eran gente que estaban llenos del Espíritu de Dios. Y último requisito es que todos y cada uno de ellos tenían que contar con sabiduría. Debían tener conocimiento bíblico y teológico y la sabiduría práctica para aplicar la verdad bíblica a las situaciones de la vida cotidiana. Así que tienen que ser hombres de juicio sobrio y justo. Y mira, en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, se describe a algunos líderes de Israel. Y dice de ellos que eran gente entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y a través de hombres, mis hermanos, Dios llama a servir en la iglesia. ¿Ok? Ahora bien, mis hermanos, la pregunta que surge es si estos 7 hombres se les puede ver adecuadamente como los primeros diáconos de la iglesia. Y ciertamente ellos realizaban algunas funciones de los diáconos posteriores, y la palabra griega diáconos se usa para describir el ministerio de estos hombres. Diácono significa servidor. Sin embargo, mis hermanos, verlos en términos de diáconos estrictamente es inadecuado. Porque de los 7, mis hermanos, solo Esteban y Felipe aparecen en las otras escrituras, pero nunca se les llama diáconos. De hecho, Esteban fue claramente evangelista, así como fue Felipe. Y aunque Hechos se refiere más adelante a ancianos, nunca se menciona aquí la palabra diáconos en el sentido estricto de una función de la iglesia. Y cabe destacar también, hermanos, que cuando la iglesia de Antioquía envió posteriormente ayuda contra el hambre en la iglesia de Jerusalén, no se mencionan diáconos. De hecho, los que van a ayudar, los que llevan esa ayuda son ancianos. Y vemos también que Esteban y Felipe ciertamente no permanecieron mucho tiempo en esta función, puesto que ambos se convirtieron, como ya dije, en evangelistas. Y pronto la persecución dispersaría la congregación de Jerusalén, finalizando el ministerio de los otros 5. Así que es más correcto, mis hermanos, decir que Dios los levantó por un breve periodo de tiempo para administrar y manejar la crisis que ahora aquí estamos viendo, ¿ok? Y vemos cómo la continua unidad de la iglesia muestra la eficacia del ministerio de estos varones, ¿ok? Y solamente como paréntesis, recuerda que la iglesia ahorita está en transición. Entonces, muchas de las cosas que están pasando son transicionales. Apenas iba a desarrollar ancianos más adelante. No se habla de diáconos hasta que Pablo lo menciona en las cartas pastorales. Entonces, el libro de Hechos es transicional. Hay que ver realmente qué es lo que es doctrina que sigue hasta ahora y queda algo de transición, ¿ok? Y para eso tenemos toda la demás Biblia para cotejar escritura con escritura. Muy bien, entonces ya tenemos la razón, tenemos los requisitos. Ve conmigo por favor al punto número 3.
la lista de estas personas que van a servir, ¿ok? La lista de los servidores. Versículo 5 y versículo número 6 nos dice lo siguiente. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Muy bien. Dice que agradó la propuesta de los apóstoles a toda la multitud. Y 7 hombres fueron llamados al ministerio. Y esto es muy interesante, hermanos, ya que los 7 tuvieran nombres griegos nos hace ver que no eran nativos de Jerusalén, eran de otras partes. Todos eran judíos nacidos fuera de Israel. Y esto, mis hermanos, fue una demostración de la amorosa unidad de la iglesia primitiva. Porque ya que los griegos se sentían menospreciados, la iglesia decidió nombrar a 7 de entre ellos para rectificar la situación. En consecuencia, hermanos, se evitó una división y una vez más, y gracias a Dios, se frustró el ataque de Satanás. Y mis hermanos, ¿cuánto nos evitaríamos en la iglesia? En verdad, ¿cuánto nos evitaríamos en la iglesia si todos trabajáramos con ese espíritu de amor y de unidad para la gloria de Dios y no para mi gloria, como muchas veces hacemos? No viendo por lo nuestro propio, sino por el otro y sobre todo para el Señor. Y yo creo que es muy necesario pensar en esto en nuestras vidas. Y si hemos codiciado algo de la iglesia, meditar y orar si esto que estamos pensando, que está en nuestro corazón, es realmente agradable delante de Dios. Muy bien, entonces se nos da el nombre de estos 7 servidores. Esteban, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y a Nicolás. Bueno, hermanos, de Esteban podemos decir que fue el primer mártir de la iglesia. De hecho, estamos a punto de ver su historia en las siguientes predicaciones, ¿ok? Él va a desempeñar un papel importante en la propagación del Evangelio, más allá de Jerusalén. Y fue la persecución relacionada con el martirio de este hombre Esteban lo que impulsó a la iglesia a salir de la ciudad. Y la mención de él como un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, revela su carácter. Era un hombre piadoso, amoroso, firme en sus convicciones delante de Dios. Y Felipe también tenemos aquí, representa un papel en Hechos, porque lleva el Evangelio a los samaritanos y también a un eunuco que se encuentra en el camino. Y los demás, pues no sabemos nada, solamente aquí se mencionan, pero que la Biblia, hermanos, guarde silencio en ese asunto no significa que no hayan hecho las cosas para el Señor y para el beneficio de la iglesia. De hecho, pues hicieron un gran beneficio en esta situación que estaban pasando, ¿ok? Así que dice que los miembros de la congregación los presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos y fueron entonces para el ministerio. Y mis hermanos, esta primera ocasión en el Nuevo Testamento de imponer las manos significaba la identificación y afirmación de la iglesia con estos hombres y el apoyo a su ministerio. Ancianos, diáconos, pastores y todos los que sirvieron en la iglesia primitiva fueron ordenados de este modo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza a ninguno. ¿Qué quiere decir? No porque veas que te puede ser para el ministerio, ven, te pongo las manos al ministerio. No. Debe de haber un cuidado muy grande en aquellos que se ponen en el ministerio. Y ver también si la congregación, la iglesia, tiene, ¿verdad?, un testimonio de ellos como alguien que realmente ha sido llamado, alguien que realmente ama a Dios. Muy bien. Y como ya dijimos, aunque poco se sabe acerca de la mayoría de esos hombres, ellos representaron un papel crucial en la historia del origen de la iglesia.
Muy bien, hermanos, realmente Dios les dio sabiduría, porque aquí pudiera haber habido un desastre, una gran división. Pero gracias a al discernimiento, gracias a estos hombres que escogieron a gente entregada a Dios, se evitó esta división, se evitó esta situación, esta murmuración, ¿ok? Muy bien, hermanos, finalmente vamos a ver, ya vimos lo que fue eh, la razón por la cual había que organizar la iglesia, los requisitos para ver quién tenía que ser. Ya vimos en este punto, ¿verdad?, la lista de gentes. Bueno, pues ahora veamos entonces cuáles fueron los resultados de haber escogido a esos hombres que reunían los requisitos para la organización. Versículo 7 nos dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como ya vimos, mis hermanos, la organización de la iglesia liberó a los apóstoles para dedicarse a la oración y la palabra. Y también evitó una división en la iglesia. Y cerramos esta sección observando el desarrollo de la iglesia. Crecía la palabra del Señor. Y esto como resultado directo de liberar a los apóstoles de la carga de estar con las mesas, ellos pudieron orar, pudieron compartir la palabra y como resultado, ¿verdad? Dice que la palabra se propagaba. Ellos podían dar el evangelio, podían compartir la palabra, podían capacitar a la gente y no eran 12 compartiendo el evangelio, eran mucha gente compartiendo la palabra. Así que dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hermanos, la palabra grandemente significa multitudes, gente que no se podía contar ya. Así que se añadían tantos nuevos convertidos que, como dijimos, no había cuenta. No sé, ya eran 100,000, 200,000, no sabemos. Y aquí lo asombroso, mis hermanos, es que también ocurría algo muy interesante. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, una gran cantidad de sacerdotes que ministraban en el templo llegó a la fe en Cristo. Quizás alguno del concilio, aunque lo dudo mucho, llegó a la fe. Y dudo mucho porque vemos como vez tras vez, tanto en la vida de Cristo como en los apóstoles, ellos rechazaron el Evangelio. Y quizás, digo quizás, este dramático efecto del Evangelio a los sacerdotes explica la posición que pronto surgió contra Esteban. Pero eso, mis hermanos, lo veremos la próxima semana, si es que el Señor permite, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir para terminar esta predicación? Número uno, la iglesia moderna necesita organización por las mismas razones que la primera comunidad. Es que el pastor no puede hacer todo. Tiene que hacer mucho, pero no lo puede hacer todo. Y se requiere gente de buen testimonio, con sabiduría, que ame al Señor para llevar a cabo algunas cosas que sería imposible que un pastor llevara en la iglesia. Número dos, a los pastores se les debe liberar para enfocarse en la predicación de la palabra y la oración. Lo mismo que el primero. Para eso se necesita gente, para que el pastor tenga que estar viendo, no sé, la impresión de folletos, ¿verdad? Se tenga que ver ahí si se llevó la comida, sino que esté enfocado en interceder por los santos, en dar la palabra y dar el evangelio. Número 3. Una mejor organización puede ayudar a suplir las necesidades de todos los miembros y así evitar conflictos. De igual manera, el pastor no puede hablar con todos, no puede eh, aconsejar a todos, pero si hay hermanos preparados, pueden hacer eso, ¿verdad? Y de esa forma aligerar las cargas del pastor, del anciano, de que esté ahí enfrente de la iglesia. Número 4. Y una iglesia unida y bien enseñada será un poderoso testimonio para el mundo perdido. Hermanos, hermanos, en verdad, eso es muy importante. A veces caemos en tan terrible testimonio porque no estamos unidos. Llegamos a la iglesia, escuchamos la predicación,
termina la predicación y cada quien para su casa. Ni siquiera, hola, ¿cómo estás, hermano, hermana? ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? Es algo que se hace muy a menudo y es motivo, y lo digo así, de vergüenza, de mucha vergüenza, de verdad, hermanos, porque son nuestros hermanos en la fe. Es el cuerpo de Cristo. Son con los que vas tú a estar toda la eternidad. Debe y tiene que haber unidad porque es lo que Cristo nos enseñó y nos ha capacitado por su Espíritu Santo para hacerlo. Así que hermanos, aquí tenemos cómo se organiza la iglesia. Y es mi deseo en esta mañana que nuestro deseo sea ayudar, que sea orar, que sea tener pureza, que sea en qué yo puedo hacer en la iglesia. Desde lo más sencillo como barrer algo, levantar un papel, pero como dijimos, como decía Martín Lutero, todos los trabajos que son para Dios, o mejor dicho, todos los trabajos son para Dios, y todo lo que hagamos sea para Él, ninguno está menos que otro. Así que mi hermana, te invito esta mañana a que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos dando gracias al Señor. Señor Dios y Padre Celestial, te damos una vez más, Padre Eterno, las gracias porque tú eres bueno, porque por siempre es tu misericordia y tú, Señor, vaya que nos lleva, Señor, a ver en nuestra vida todas aquellas cosas que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos, Señor, que requerimos ser transformados. Te pedimos, Padre, que tú hagas aquella transformación en nuestras vidas, Señor. Que aquello que en esta mañana hemos visto que estamos mal, Señor, que requerimos cambiar, pueda ser transformado por tu palabra y tu gracia. Te pedimos tu bendición esta mañana, Señor. Bendice la semana y que nuestro deseo sea servirte a ti y hacer todo para tu gloria. Porque todo para eso lo pedimos. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues el Señor nos bendiga. Yo creo que hay mucho que pensar, que meditar en esta hora. Y pues que sea el Señor transformando nuestros corazones a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga.